que estamos aquí reunidos y estas fechas me llama al estar haciendo el estudio otra vez metiéndonos a entender un poquito, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios acerca de Sukkot y estar comprendiendo que es difícil estar festejando en estos tiempos. Luego llega diciembre y va a ser difícil, si no festejas, no festejar, y si festejas, festejar fiestas que sabes que no son. Entonces hay un cambio que estamos viviendo y como que se nos hace un día normal. Los niños van a la escuela, hay que hacer lo que hacemos siempre, viene la fiesta, sí, pero está todo ese sentir, ¿verdad? Aunque sea de esa manera, es el tiempo de Sukkot y hay algo muy especial que nosotros debemos de estar meditando en este tiempo. El hecho de que nosotros no podamos tener 7 días de fiesta, 7 días de vacaciones, tiene una raíz, tiene un fundamento, nació en algún lugar. Y recordemos, el no poder festejar las fiestas como debe de ser, el no poder festejar a un Shabbat como debe de ser, tiene que ver con que estamos pagando un precio por el pecado. Cuando nosotros sabemos que hemos sido comprados, ¿verdad?, por precio, claro que sí, que no haya condenación en nadie, porque la sangre del Mesías nos ha comprado, nos ha redimido, somos perdonados de todos los pecados. Sin embargo, hay pecados que tal vez alguno que sea muy evidente entre nosotros, ¿verdad?, que entre la persona, ¿verdad?, que le guste pues ahí robar, obtener algo, ¿verdad?, o cualquier otro pecado. El Señor nos perdona y nosotros gracias a la misericordia del Eterno hemos dejado de robar, amén, o adulterar o codiciar o cualquiera, pero podemos hacerlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de este no cumplir, estamos a expensas de otras cosas que son para terceros, que son para externas a nosotros. Vivimos en una sociedad que no tiene temor del Eterno, una sociedad que no festeja las fiestas, las santas convocaciones, ¿verdad?, los Moed Kadosh del Eterno, y nosotros queriéndolo festejar es difícil adaptarse. Sin embargo, hay que entender que la misericordia del Señor se está extendiendo muy muy grande y seguimos orando. Ya hay quien lo ha logrado y se goza porque dice, ¿sabes qué? Fíjate qué carga es cumplir la Torah del Eterno. Hoy es día de reposo y no voy a ir a trabajar. Y aleluya, se queda, ¿no? ¿Por qué? Porque es jefe. Él es jefe, él tiene su propio tiempo, pero no fue sencillo porque tuvo que dar pasos el hermano para decir a los que lo contratan, desde el sábado yo no trabajo, el domingo si quiere aquí nos vemos, a la hora que usted quiera. Y Dios le ha bendecido, ¿verdad? Dios le ha bendecido y gracias a Dios que ahora sí que hasta los jefes se tienen que adaptar para que les haga el trabajo. Aleluya, ¿no? Entonces, pero tuvo su lucha y tal vez todavía la está teniendo. Y como ese ejemplo hay otros que dicen, ¿sabes qué? Pues el sábado es el día que más gano, ¿sí? Es el día que más gano, pero voy a honrar al Padre porque ya no voy a pecar más en esa área. Y cada uno está haciendo su lucha, pero sabemos que tenemos esa esperanza, esa confianza en el sacrificio del Mesías. Que cada vez vayamos de menos a más en entrega a Él, en verdaderamente ser apartados para Él. Y viene la lucha en nuestras familias, y ahí viene, y tenemos que orar, y vamos a ver qué vamos a hacer, porque a mí así como decimos acá, ¿no?, ya me la cantaron, ¿verdad? ¿Por qué no te presentaste el 24 de diciembre, verdad? Y el amor, y etcétera, y para hacer entender a los que amamos, no es cosa sencilla, porque son cosas que están muy arraigadas, de muchos años, en nuestras madres, nuestras abuelas. Estamos hablando que tienen haciendo eso más de 70 años, ¿verdad? Entonces, sí hay que orar y hay que entender que hay un proceso, hay pasos que dar, pero sí tenemos que seguir avanzando.
hay que hacerlo en amor, pedirle al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de ti que eres manso y humilde, primeramente manso y humilde para el Eterno, pero también tener esa mansedumbre y esa humildad para poder reflejarla a Él delante de pues, mi prójimo, de los que me rodean, de los que amo. Entonces, ahí vamos. Y yo quisiera que, pues, que nadie se sintiera mal o condenado, etcétera, sino, ¿sabes qué? Yo vengo ahora sí que de cero, y voy a ir avanzando, voy a ir dando pasos, voy a ir confiando en que el Señor va a abrir puertas, ¿sí? Y vamos a seguir, ¿verdad? Para que cada día nosotros, como personas, como congregación, como Quejilá, verdaderamente estemos más apartados, más separados, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Todo este ser apartado y separado no es en rebeldía, ni porque queremos llamar la atención, sino porque le amamos a Él. Porque muchas cosas se dicen, ¿no? No, es que quieres ser diferente, es que eres orgulloso, es que eres soberbio, es que es rebelde, o cuántas cosas escuchamos, ¿no? Y se queda uno así como que, ay Dios mío, no entienden nada. O sea, creen que es uno, pues, y no, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, como dice aquí mi hermano, hasta con nosotros mismos. Hay que tener paciencia con nosotros mismos y seguir dando los pasos que tenemos que dar. Esta semana la palabra del Señor es bien clara, ¿no? Porque dice en Levítico 23:40, durante 7 días se regocijarán en presencia de Yahweh tu Elohim. Y es algo bien bonito. Si nosotros nos ponemos a abrazar este mandato, verdaderamente abrazarlo, ¿verdad? Porque a veces que todavía traemos esas secuelas o arrastrando el asunto de la carga y de que es muy difícil y que no sé qué. No, simplemente meternos a esto, ¿verdad? Durante 7 días se van a regocijar en la presencia de Yahweh. Olvidándonos todo lo que representa para nuestra vida. Ah, es que voy a la universidad. Ah, es que toca hacer este trabajo. Ah, es que cualquier pretexto. Y nada más considerarlo, o sea, estar 7 días de regocijo porque vamos a estar en presencia de nuestro Dios. ¿Sí? El poder abrazar esto, el verdaderamente nosotros empezar a caminar para que esto sea una realidad, ¿sí? Sería una cosa bien hermosa, bien agradable delante del Eterno, ¿sí? Que nosotros empecemos a caminar de esta manera. ¿Sabes qué? Me voy a regocijar 7 días para el que es todo para mí, el que me ha dado todo, aún la vida, ¿sí? Qué tremendo, yo lo veo así como va a ser un milagro esto, o tal vez hasta que Él venga, no sé. Espero que no, espero que podamos tener un tiempo así, ¿verdad? El que verdaderamente estos días sean de regocijo, de paz, de completo reposo, verdaderamente disfrutando las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, pero este es el mandato. Entonces, ya sabiendo cuál es el mandato, y ahorita los que ya tienen más tiempo, ya he comentado esto, pero es algo que nosotros tenemos que ir viendo. En cualquier mandamiento que al no acatarlo se hace pecado, ¿sí? O que tuvimos esa inclinación antes de conocer al Mesías, que nos haya rescatado, comprado con su sangre, ¿sí? Cualquiera de ellos lleva un proceso. Nos arrepentimos y no queremos volverlo a hacer. Sin embargo, la persona que da mal testimonio, es decir, que chismea, que habla de más, sabe que está mal, pero como tiene un hábito tan fuerte, va a llegar el momento en que está hablando y el Espíritu le empieza a decir otra vez. Y tal vez porque tiene temor de Dios y le ama y se siente salvo, va a ir a encerrarse a su casa a hincarse y pedirle perdón con llanto y ayúdame, Señor, ya no quiero dar falso testimonio, ya no quiero utilizar mi boca para el chisme, no quiero usar mi cuerpo para el adulterio, no quiero usar las oportunidades para el robo, pero trae una batalla, ¿sí? Trae una batalla. Entonces, en cada cosa, porque estamos ahorita todavía en la carne y la redención no se ha completado, inició en el sacrificio del Mesías, pero ahí viene por segunda vez para completar todas las cosas, ¿sí? Entonces lleva un proceso. Esto no es la excepción, y más estando, ahora sí que utilizando esta palabra, ¿no? Diasporados, dispersos entre las naciones.
dispersos entre una cultura completamente, casi completamente ajena a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, igual que todo mandamiento, va a llevar un proceso de nosotros poder acatarlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí. Yo voy a insistir, yo voy a hacerlo, ayúdame. ¿Y qué es lo que pasa cuando la persona de repente por alguna situación o porque estaba todas las cosas así puestas como muy cómodas para echar esa mentira, ¿sí? Se puede sentir mal, ¿verdad? Porque de repente, después de quién sabe cuánto tiempo, por las circunstancias, sacó una mentira. Y el Señor le redarguyó, Señor, perdóname otra vez. Pensé que eso ya estaba muerto, que yo ya no mentía, sin embargo, volví a mentir. ¿Y esa persona es perdonada? Amén. Claro que sí, claro que sí. La misericordia del Eterno es bien grande. Entonces, en todo esto, en irle obedeciendo a Él, pero no por eso vamos a agarrar, cabo, me va a perdonar. No, no, no. Ahí la intención del corazón el Señor la conoce muy bien. ¿Sí? Ahí no lo vamos a engañar. ¿Sí? Entonces, en todo esto en realidad trabaja igual. ¿Sí? Pero hay que ir mejorando, hay que ir esforzándonos para hacer las cosas agradables delante de Él. Y recordando los versículos, ¿verdad? Dice, ¿quién lo lee bien fuerte y claro? Celebraréis esta solemnidad a Yahweh anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos, todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahweh Eloheinu. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las solemnidades señaladas de Yahweh. Así es. Y cuando nosotros vemos estos 7 días, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque son 7 días de poner un alto a todo lo que haces para dedicarlos al Señor en regocijo. Y acuérdense que nuestro Egipto tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la vida de pecado que hemos llevado. Y qué bendición sería, ¿verdad? Que le levantemos en ese honor al Padre, ¿verdad? Diciéndole, ¿sabes qué? Tú me salvaste, me sacaste de Egipto, ya no estoy a expensas a las garras de Faraón, de Satanás, sino que ahora estoy en tu autoridad. Y este tiempo es para recordar todo eso y cómo nuestros padres, ¿verdad? En Israel fueron sacados con brazo poderoso, ¿verdad? Fueron sacados en victoria y fueron humillados los dioses, los demonios, todo lo que representa Egipto fue humillado bajo la poderosa mano de Yahweh. Qué bendición, ¿no? ¿Sí? Y así igualmente, tal vez alguno por aquí dijera, no, hombre, ese hace unos años no daban un peso por él o por ella, ¿no? Estaba perdido completamente, pero ahora está completamente, ¿verdad? En ese proceso restaurado en el amor que hay a través de Yeshua, ¿verdad? Y caminando para ir de menos a más, verdaderamente ir avanzando en eso. Pues son esos 7 días. Y vemos, cuando hablamos del séptimo día de Sukkot, que es el último, y el último gran octavo día, Hoshana Rabbah y Shemini Atzaret. Todo esto tiene que ver, porque si se lo encuentran por ahí, con una tradición judía, que no necesariamente es mala, no, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? No está en la Torah. Cuando se habla de Shemini Atzaret, se habla del tiempo de festejar, ahora sí que la misma Torah, se festeja con la Torah. Hemos leído la Torah durante el año y culminamos en un festejo muy grande, ¿sí? Y cuando nosotros vemos en la palabra, efectivamente sí habla de ese octavo día. Vas a cumplir los 7 días de regocijo en Sukkot con una santa convocación al principio y vas a cerrar en un octavo gran día que va a ser el más grande de la fiesta y te vas a gozar, ¿verdad? Con el Señor. Cuando nosotros lo vemos en la función de los números tienen que ver el 7 que es plenitud, es completo, pero el octavo después del 7 no es el octavo. En realidad como nosotros lo pensamos, o sea, 6, 7, 8, no. El 6, 7 es completo y 8 representa, ¿verdad? Ese nuevo comienzo. Otra vez, ¿sí? Nuevos comienzos, ¿sí? Entonces, es un significado muy especial. Cuando nosotros hablamos, supongamos, cuando el niño nace,
Y habla la palabra de Dios que tenía que ser circuncidado ¿en qué día? En el octavo día. En el octavo día. ¿Por qué? Porque hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Todo tiene que ver, todo está relacionado. ¿Sí? Y cómo es que el Señor, después del séptimo día profético, mesiánico, que es el milenio, después del séptimo día, viene un tiempo muy corto que se van a revelar las naciones, pero el Señor ya va a tomar control, va a acabar con todos, son echados al lago de fuego los que tienen que ser echados al lago de fuego, y luego viene un nuevo comienzo con la nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces ahí también es importante que nosotros veamos el orden, porque la nueva Jerusalén no está en camino ahorita ya, no, o sea, todavía falta que haya un reino del Mesías por 1000 años, ¿verdad? Por este periodo de tiempo, y luego comenzar ese nuevo comienzo al inicio del octavo, ¿sí? Que esto sería, ¿verdad? Ya una nueva vida que es eterna y que ya ahora sí, ahí no va a haber nunca más lloro, ni lamento, ni nada, ¿sí? Todo va a ser en el orden del Señor. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vemos todo esto, a mí me da mucho la atención porque ahorita vamos a descubrirlo, ¿verdad? Y más que todo este tiempo va a ser para tomar esta herramienta, para entenderlo bien, ¿sí? Hay que poner atención, ¿sí? Y cómo es que por designio del Eterno, el Señor establece en estas fechas de fiesta y de regocijo, en estas fechas de fiesta y regocijo, que el Mesías, ¿sí?, fuera dado a luz. Cuando nosotros hablamos de ser dado a luz es algo muy especial, porque precisamente en este tiempo había el Festival del Agua, que es el final, pero también tenía que ver con un festival que era de luces, ¿sí? Algo muy especial, ¿verdad? Porque se encendían las vestiduras sacerdotales y se decía que todo estaba alumbrado. Es la fiesta que empieza a festejarse con luna nueva, en las fiestas del Eterno, con luna llena, perdón, con luna nueva. ¿Para qué? Porque aún en el tiempo de oscuridad resplandece la luz, ¿sí? Muchos significados que tienen, ¿sí? Entonces vemos que la luz viene a ser, ahora sí que fue dado a luz en este tiempo. Y llama mucho la atención porque la concepción para que en este tiempo fuera, que aproximadamente estamos hablando que es en finales de septiembre y octubre, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Tuvo que haber sido concebido más o menos a mediados de diciembre también. Y ahí hay otro festejo de luces también, que no es de las fiestas de Yahweh de Levítico 23. Sin embargo, sí hay, otra vez tomando la palabra, sí da luz la palabra en Juan, capítulo 10, si no me equivoco, ¿sí?, que habla acerca de la fiesta de las luces, que tenía que ver con un festejo que era meramente del pueblo judío por las batallas que ganaron con los macabeos y por un supuesto milagro, ¿verdad? Que no tengo problema con creerlo, ¿verdad? Pero no hay una evidencia sólida de haber encendido la menorá y que el aceite haya alcanzado 7 días cuando nomás era suficiente para unos 7 u 8 días. Entonces, en ese tiempo se habla de la concepción de el Mesías también, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. Y vamos a ver unas palabritas en griego que son muy importantes. En Juan 1:14 dice así: y el Verbo se hizo carne, ¿y qué hizo? Tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos esto en otra versión, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Sí lo recordamos? ¿Sí? Habitó entre los hombres. Entonces, en realidad, la palabra tabernáculo no es lo más deseable. No es lo más deseable, ¿sí? Sería lo más correcto, probablemente cabañas, ¿sí?, o tiendas. Pero la palabra tabernáculo pues se ha hecho famosa por las diferentes traducciones. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, esqueno, hay que aprenderse la palabrita, ¿no? Ahorita nada más, por lo menos para ahorita. Esqueno, viene con una palabra en griego, el Verbo se hizo carne y esqueno entre nosotros. Eso es lo que dice originalmente. Sigamos. Y cuando vemos en Revelaciones 21:3, Apocalipsis 21:3, dice así: y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí,
El tabernáculo, esquene, esqueno, esquene. Obviamente es la misma raíz, ¿sí? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán pueblos suyos y Dios mismo estará con ellos. El propósito del Señor, cuando nosotros lo vemos desde el Éxodo, ¿verdad? Desde Shemot, es que la palabra del Eterno, la profecía del Eterno era: yo habitaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo voy a habitar entre ellos. Y vamos a Ezequiel, o sea, nos saltamos años en el tiempo de los profetas y habla esa profecía otra vez, porque dijeron, bueno, se habitaba entre ellos, porque ahí estaba lo que le llamábamos el tabernáculo, ¿verdad? La cabaña de Dios, ¿verdad? Para ponerlo así más bien, ¿sí? La tienda de Dios, y efectivamente habitaba entre ellos. Sin embargo, cuando lo vemos a Ezequiel, que también profetiza, pero de un futuro, cuando la mitad de Israel está ya disperso entre las naciones, está habiendo guerra, están destruyendo a Israel por consecuencia del pecado, y él dice precisamente esto: yo habitaré entre ellos, mi espíritu estará entre ellos. Y viene Jeremías y dice otra vez acerca del habitar entre nosotros y que va a poner su Torah, su instrucción en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo habla para algo futuro, algo que ha de venir, ¿sí? Entonces, el anhelo del corazón del Eterno es precisamente esto. Y Elohim mismo estará con ellos, habitará entre ellos, hace tabernáculo, esquene, ¿sí? El problema de que lo vemos en el desierto es que cuando estuvo habitando con ellos, el pueblo pecó. Y hubo un momento en que el tabernáculo tuvo que salir y ya tenían que ir a consultar. Fuera del campamento estaba, ¿verdad?, lo que se le llamaba, ahora sí que la tienda de reunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que hubo mucho pecado y dijo, yo no puedo habitar entre ellos. Y era como un castigo. Y es algo bien tremendo. Porque si algo malo nos pasa a nosotros, verdaderamente malo, es que tú no sientas la presencia del Señor. Es que no puedas tú, ahora sí que sentir, conocer, reconocer que Él está contigo, aún está en ti, ¿sí? Y si estamos en esa situación es porque hay pecado. Él no puede habitar en un lugar así, ¿sí? Y es necesario ponernos a cuentas rápido, ¿verdad? Entonces, el propósito de todo esto, y que nosotros ahorita aquí estamos en la azúcar, ¿no? ¿Sí? Esto es un símbolo de unión del pueblo con Él. Estar juntamente con Él, haciendo tabernáculo con Él, ¿sí? Que Él habite entre nosotros. El anhelo de su pueblo haciendo estos intentos de festejos, ensayos, dice la palabra, ¿verdad? Los Mikra Kodesh, que lo sacamos del hebreo. Estamos ensayando y ensayamos, ¿verdad? En cada temporada, aún cada fin de semana, ¿verdad? Ensayamos para llegar a perfección, ir de menos a más. Para eso son los ensayos. Velo en deportes, en arte, en lo que sea, ¿sí? Los ensayos, las prácticas son para perfeccionar, para ir haciendo mejor las cosas, ¿sí? Entonces, qué bueno que veamos los errores, qué bueno que veamos aún para atrás y veamos que ahora estamos mejor que la vez pasada. Uy, qué bendición es eso, ¿sí? Amén. Para cuando alguien es honesto, o sea, sincero, verdaderamente está buscando el ir de menos a más y voltear para atrás y ver que no ha mejorado, debe ser muy decepcionante. Entonces todos, ¿verdad? Y no me necesita, supongamos, si yo hablo de mí, no necesitaría que alguien me dijera. Cuando eres sincero, ¿verdad? Y cuando no estás queriendo aparentar lo que no es, sino volteas, Señor, gracias, bendito Rey, porque voy mejorando. Todavía me falta muchísimo, pero ya voy mejorando. Antes hacía todo esto y ahora ya no, ¿verdad? Entonces vamos mejorando, tenemos que ir en ese caminar de ir siendo ahora sí que santificados, haciéndonos cada vez más Kadosh, así como Él es Kadosh, así como Él es santo, como Él es apartado, nosotros nos vamos también apartando para Él. Amén. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Y hay que siempre
verlo con mucha esperanza. ¿Sabes qué? Este año o esta semana lo hice mal. Bueno, aleluya. Bendito sea el Eterno que se está dando cuenta, que me di cuenta de que no lo hice bien. Caí, me tengo que levantar. ¿Sí me explico? Me tengo que levantar y tengo que ir a más, porque quiero agradarle, porque verdaderamente quiero agradarle. ¿Sí? Pues vamos, era esqueno y esquene. Vemos el tabernáculo y tabernaculizó, que es una palabra extraña aún en español. ¿Sí? Ahora sí que hizo su, ¿cómo se hizo? Hizo su tienda, hizo su cabaña. ¿Ok? Sigamos, vamos a verlo, veamos. Del diccionario, está el diccionario para ver la palabra, pero en realidad está entre 3 diccionarios, están estas definiciones que son muy parecidas. Entonces cuando dice esquene, dice tienda o choza, tela, tabernáculo, enramada aún, morada, tienda de campaña, cabaña, aún vivienda. Y cuando dice esqueno, que sería como el verbo, ¿sí? Es acampar, residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión, que es muy acertado el comentario del diccionario. Extender su tabernáculo, habitar, morar, vivir, habitar por un tiempo en tienda, plantar una tienda, es decir, poner un esquene, ¿verdad? Entonces esas 2 palabras son muy especiales, porque dice la palabra del Señor que en Juan 1:14, ¿sí? Que Él extendió su tienda entre nosotros. Habitó entre nosotros, podría ser porque es vivir, ¿sí? Dice, moró entre nosotros, plantó su tienda, hizo tabernáculo, ahora sí que hizo su cabaña, hizo su suca entre nosotros, habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy especial, porque está hablando del principio. Cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? De qué se trata todo esto, y todavía tenemos esta imagen en la mente, ¿sí? Debemos de corregir un poco todo esto y empezar a entender el lenguaje de la Escritura, más allá de la traducción que se hizo, sino ahora sí que desde el principio, todo lo que tiene que ver con la suca, los tabernáculos, la cabaña, etcétera, el mandato de parte del Eterno que tienes que habitar en una cabaña por 7 días y regocijarte. El censo de este emperador que dice en un tiempo muy especial, cuando todos los israelitas que eran devotos, que verdaderamente creían en el Dios de Abraham, en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, tenían que, por mandato divino, ir a Jerusalén. Obviamente este gobernador dice atinadamente, para sus beneficios, ¿verdad? Voy a hacer un censo, ¿sí? Porque ahí iba a tener a todos los que eran de Israel, los que verdaderamente amaban a Israel, amaban al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Toda esta historia, ¿verdad? Que los evangelios nos la cuentan. Entonces aquí es muy importante que con una mente hebrea, no occidental, sino hebrea, empecemos a leer los evangelios. Yo no puedo leer los evangelios, que es un libro judío, hebreo, israelita, que se cumple completa y totalmente, o sea, las profecías acerca del Mesías, impresionante, ¿no? Cómo se va dando todo. Si yo leo las cosas con una mente griega, romana, occidentalizada, me voy a perder de mucho de lo que sí dice la palabra. Entonces por eso es necesario, y fíjense qué tremendo cómo lo dice Pablo, porque Pablo dice que es necesario que haya una renovación de nuestra mente. Pero ¿para qué renovar nuestra mente? ¿Qué dice la palabra? Romanos 12, 1, para que podamos comprender qué. Así es. Y ahí cuando habla se está refiriendo a nuestro Abba. Entonces la renovación de mi mente para yo poder entender a Yahweh, a mi Dios, ¿sí? Y de esa manera, yo entendiendo, ¿verdad? Teniendo esa renovación de la mente, yo puedo leer los escritos hebreos que fueron traducidos aún al griego, o algunos no, directamente al griego,
¿sí? Pero ya de una manera diferente. Vamos a ver. Este versículo es muy especial, ¿verdad? Porque obviamente tiene un contexto que tiene que ver con un rey, ¿verdad? Y que su esposa tuvo un hijo. Sin embargo, aún se cita en el Nuevo Testamento para hablar precisamente, pues, del Mesías, ¿sí? Y dice: por tanto, a un abismo os dará señal. He aquí la Virgen, que ahí la palabra virgen es muy especial, porque habla de alma, con H, almaj, ¿sí? Y que tiene que ver con una mujer que no ha tenido hijos y que efectivamente, ¿sí? Es virgen, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí, ¿verdad? Aquí el que se llame Emmanuel, aquí no debe haber confusión, porque de hecho Emmanuel se usa en otro versículo también en Isaías, hablando. ¿Y qué quiere decir Emmanuel primero? El Elohim con nosotros, ¿verdad? Él con nosotros, él, ¿verdad? De Emmanuel, ¿verdad? Es la contracción de Elohim, Elohim con nosotros. Entonces, ahí, ¿verdad? Es muy especial porque también se utiliza para dar a la misma tierra, se le llama Emmanuel. Entonces nos damos cuenta que es Dios con nosotros, más allá de que sea un nombre que se le tenía que poner, ¿verdad? Entonces aquí hay algo muy importante, ¿verdad? En cuanto a que es otra vez Dios con nosotros y es el nacimiento virginal del Mesías, porque es aplicado al Mesías. Y vemos el nacimiento del Mesías Yeshua y la celebración de Sukkot, ¿verdad? Entonces cuando yo ya veo la celebración de Sukkot, yo ya no estoy pensando ni en Gaspar Baltasar y ¿cómo se llama el otro? Melchor. En realidad no me interesa conocerlos. ¿Verdad? Ni que andaban en un elefante, un camello y un caballo. Nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Absolutamente ajeno a la escritura. Totalmente ajeno a la escritura. ¿Sí? Y ni sabemos si eran tres y bueno, nada que ver, en fin. Entonces, ni estoy pensando en un establo lleno de animales donde el Mesías nace, ¿sí? Sino que ya estoy entendiendo que tiene que ver con un festejo, tiene que ver con Sukkot, y que por cierto es una bendición tradicionalmente cuando una visita viene y se hospeda en la suca que construyó, ¿verdad? Esta familia o en esta casa. Entonces era un honor tener una persona en tu suca, ¿no? Que tú duermes ahí y cedes tu lugar para que él esté en ese lugar que debe ser modesto, que tiene que ser sencillo, no tiene que estar muy sofisticado, porque estamos recordando un tiempo, ¿verdad?, de sufrimiento de nuestros padres, ¿sí? Y la bendición que es cuando viene alguien y empieza a convivir contigo. Sí, adelante. Marcos, entonces quiere decir que cuando nació Mesías, él nació en esas fiestas, en la del Sukkot. Así es. Y ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Aquí hay que poner mucha atención, ¿eh? Por eso dicen que era pesebre. ¿Eh? Por eso se dice que era un pesebre, ¿no? Bueno, el pesebre quiere decir plato, es un plato de comida. Fíjate, ya que un pesebre donde había nacido. Ajá, eso No, es un plato. Estaba mal traducido, pero va por ahí la cosa. Así es. Entonces vamos entendiendo el vocabulario y cómo es que se hace. Vamos a Primera de Crónicas 24:10. A ver quién lo busca. ¿Quién lo encuentra primero? O lo ponemos en la pantalla. Vamos a buscarlo. Primera de Crónicas 24:10. Amén. ¿Ya están ahí? Sí. Vamos a ver algo. Adelante. Primero que todo, vamos a ver el contexto de esto, ¿no? Y ahorita lo leemos, perdón, para poder entrar al contexto. Voy desde el 24. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su Abba y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el ministerio.
Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el servicio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo? Cuando se está hablando de esto, estamos hablando de la repartición de las clases sacerdotales para servicio en el templo. Esto lo hace David para que con los turnos de las diferentes clases no cesara el servicio y siempre estuvieran preparados. ¿Sí? Esta repartición que establece David es muy, pero muy importante. Se mantuvo a través, y se mantiene a través de miles de años. Así de importante es. ¿Ok? Sigamos. Los repartió pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del Mikdash. ¿Qué es Mikdash? Templo. Así es. Y príncipes de la casa de Elohim. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc y de Elcogen el sacerdote, de Ahimelech hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes, de los Kohanim y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte, como dicen en la Biblia de ustedes, ¿también suerte? Sí, la primera suerte. ¿Sí? Hay quien lo menciona como clase. La primera clase, el primer turno, la primera suerte, tocó ¿a quién tocó? Joiarib. La segunda a Jedaías. La tercera a Arim. La cuarta a Seorim. La quinta a Malquías. La sexta a Mijamín. La séptima a ese sí está sencillo, ¿no? Sí. Y la octava a Abías o Abdías, dicen otras versiones. ¿Para quién era la octava? Abdías. ¿La octava para quién otra vez? Abdías. Muy bien. Abdías hay que memorizarlo, ¿ok? Aquí es el importante. La octava es para Abdías. Y sigue, porque son 24, ¿verdad? Pero ahorita lo importante es Abdías. Abdías. Segunda de Crónicas 8:14. 8:14. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Qué es 8? ¿8 o 28? 8:14. 8:14. Sí. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, así mismo los porteros con su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Así es. Entonces vemos que todo se hacía en orden, ¿verdad? Y que era muy importante que se acatara, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido. Sigamos. Ok. Las clases sacerdotales tenían que servir de Shabbat a Shabbat. El Shabbat entraban y el Shabbat siguiente entregaban el turno. ¿Sí? Era una semana completa por cada clase sacerdotal, ¿verdad? Eran muchos los sacerdotes y el trabajo se tenía que repartir. Muy bien. Y algo muy importante, cuando nosotros hablamos de las clases sacerdotales que tenían su turno por semana, una semana completa, cuando eran las semanas de las fiestas solemnes, había mandato para todos los varones de Israel que subieran a festejar, ahorita así como ahorita,
Si ahorita estuviéramos en Jerusalén y estuviera funcionando el templo, cuando venga el Señor, ¿verdad? Que tal vez lo va a establecer, pero Él va a estar al frente de todo, ¿verdad? Era necesario que todas las clases sacerdotales estuvieran ahí. O sea que si a mí me tocó como Abdías, la octava, ¿sí? La octava, pero resulta que me cae una fiesta, supongamos una semana antes, aunque no me toque a mí, yo tenía que subir, porque soy varón y porque yo soy sacerdote tengo que servir, ¿sí? Entonces era obligatorio que estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque cuando eran las fiestas, subían, literalmente se habla de millones de personas. Entonces se necesitaban todas las clases sacerdotales que estuvieran trabajando, ¿sí? Así como nosotros en las fiestas. Normalmente pues sirven unas cuantas personas aquí en la quejilá, en la congregación. Pero cuando son las fiestas, todos servimos, ¿verdad? Porque es más trabajo y viene más gente, ¿sí? ¿Cuántos aquí han servido en las fiestas? A ver, levanten la mano. Pues la mayoría. Mi suegro también, nomás que no la levanta. Bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, algo así se tenía que hacer, pero eran millones de personas. Vámonos a Éxodo 12:2. Éxodo 12:2. Es más, ya hasta nos deberíamos de saber de memoria. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿O de qué habla? ¿Eh? Sí, así es. Este mes es el Shemot 12:2. ¿Qué dice? Y este es el calendario que seguía David. Entonces, el orden sacerdotal tenía que ver con el calendario establecido por Elohim. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? Éxodo 12:2. Shemot 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el primer mes? ¿Alguien sabe? Bien fuerte para que se oiga. Abib, ¿verdad? Entonces era Abib, que nosotros sabemos que en el calendario grecorromano es entre marzo y abril, ¿verdad? Y es cuando nosotros festejamos, ¿verdad?, las santas convocaciones de Pesaj y panes sin levadura, Bikurim y también Shavuot, ¿verdad?, con el derramamiento del Espíritu Santo y la entrega de la Torah. Bueno, para Muy bien. entender que es el primer mes de Abib y decir es Abib, necesitamos el calendario hebreo. Pues sí. Sí, pero aquí lo está diciendo. De hecho, se le dice Abib porque aquí cuando hace la descripción se habla de que Pero aquí no la... dice Abib, Sí, dice el primero. perdón. Se habla de que está la cebada en Abib precisamente. Es cuando está saliendo la cebada, que todavía está tierna, todavía no madura, pero ya es el tiempo, que ya va a ser cortada pronto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los nombres que tiene el calendario bíblico, y no por eso vamos a rasgarnos las vestiduras, en realidad no hay mucho de malo. Yo prefiero nombrarlos por número, ¿verdad? Por posición. Es el primer mes. Yo no necesito bautizar los meses de la Biblia. Sin embargo, en la misma palabra de Dios, cuando vemos los profetas que viene la gente de Babilonia, vemos que ya le utilizan con nombres babilónicos los meses, y ahí está en la Biblia, ¿ok? Pero ahorita no me gustaría profundizar en eso. Ahorita lo que quiero es que veamos que el Señor establece el principio de los meses y lo establece en Shemot, en Éxodo, capítulo 12. Y dice, este es el principio de los meses, el inicio del año. Aquí es. Y es lo que utilizó David para poder hacer su orden sacerdotal. Entonces vamos al 13:4. Adelante. De hecho, ¿Sí? Si lo lee Laurita, lo lee, por favor. Bien fuerte. 13:4. No, ya se mi Biblia está corta. No importa. El día en que salieron ustedes está en el mes de la primavera. En el mes de la primavera le pone. ¿Qué tal? ¿Y cuándo empieza la primavera? Abril. Marzo. Ah, Qué bueno que leyó esa versión, Por eso no me Porque- pongo a leerla yo. porque
desde una perspectiva romana y griega, es primavera. Efectivamente es primavera. Pero si yo leo la mía, aquí dice, nosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib, aquí dice. Y Abib no quiere decir primavera. ¿Sí? Tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con los cultivos y en el tiempo de cómo el cultivo está. ¿Sí? Está en vaina, está creciendo, está germinando, etcétera. Este está en Abib. Está verde, está tierno, pronto va a ser cortado. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que ahí empieza el calendario bíblico. Bíblico. Muy bien, sigamos. Vámonos a Lucas 1, 5 al 7. Pero antes, vamos a leer bien rápido. Vamos a hacerlo rápido. Malaquías 3.1. El que lo encuentre lo lee por favor. Malaquías 3.1. Contemplen, enviaré a mi mensajero para allanar el camino delante de mí y a Yahweh, a quienes ustedes buscan. De repente vendrá a su templo y el mensajero del pacto con quien ustedes se deleitan. Contemplen, él vendrá, dice Yahweh, Rebelión. Ajá, muy bien. Ok, entonces va a venir el mensajero. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo, tratando de hacer? Antes de entrar al Nuevo Testamento, estoy tratando, por favor pongan mucha atención, ¿sí? Estamos tratando de hebraizar nuestra mente. Ya leímos clases sacerdotales, ahí está en la Biblia. Ya leímos que hay un principio de año, ahí está en la Biblia hebrea. Y ahorita vamos a leer profecías, ¿sí? Ya leímos que iba a estar Emanuel, o sea, Elohim con nosotros, ¿sí? Y ya leímos que va a mandar a su mensajero, Malaquías, ¿sí? Con una mentalidad así, es como se recibe el mensaje, ¿sí? ¿Ok? Por eso hay que poner mucha atención y a tratar de usar la memoria. O sea, ya hicimos todo esto. Vámonos a Isaías 40, del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh A ver, por todos sus pecados. perdón, Lupita. Adelante. Vamos a darles tiempo. Ahorita les sigo leyendo. Isaías 40, del 1 al 3. Adelante. Es que aquí no lo habían encontrado. Ah, ok. por eso, Ajá. pero ya. ¿Ya está? Ya. Ok, adelante. Perdón porque yo no les di tiempo, ¿eh? Ok. Hay que esperarlos a todos para que Pues, estemos estudiando juntos. Adelante. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. ¿Lo tengo bien? Sí. Voz que clama en el desierto, Ajá. preparad camino a Yahweh, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Y el 4 dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Bueno, del 40 al 1 al 3 habla acerca de ¿quién? Del Mesías. No, mensajero. Ajá. ¿De quién? Así es, ¿verdad? De Yohanan el Inmersor. De Yohanan el Inmersor. Sigamos. Y está hablando, profetizando de que iba a venir este mensajero que va a allanar el camino, ¿verdad? Isaías 40 del 1 al 3. Ahora vamos a Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías 4, 5, 6. 4:1. Malaquías 4, 5, 6. ¿Ya? He aquí, yo os envío. Perdón, permítame. Ah, no. Adelante, bien fuerte.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿Sí? No, Elías ya había muerto aquí. Estamos en Malaquías. Iba el Elías que había de venir. ¿Se acuerdan? Otra vez estamos hablando ¿De Juan? de Juan el Bautista, de Yohanan el Inmersor. Otra vez. El mismo espíritu que Elías. Así es. Así es. Y aquí hay algo muy importante porque viene a preceder, ¿verdad? Viene a estar poco antes, a preparar el camino. ¿Sí? Ahora sí, vamos a Mateo 11:14. Vámonos todos para Mateo 11:14. Y apúrenle porque Lupita es una bala. Bueno, Ahí ya dijo Elías, vamos a esperar. ¿Todos ya están ahí? Amén. y si lo quieren recibir, él es el Elías que había de venir. Así es. Él es el Elías que había de venir. ¿Ok? Entonces, ¿de quién está hablando? De Juan, así es. Y dice Juan. Entonces, ahora vámonos, ya con este contexto, ¿verdad? Vámonos a Lucas 1, del 5 al 7. Lucas 1. ¿Listos? Sí. Ahí va. ¿Quién lo lee fuerte y claro? Yo. Bueno, Adelante. en los días de Herodes, rey de la tierra de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abiyá. Su esposa era... A ver, de la clase de Abdías. Abdías. Bueno, perdón. De la clase de Abdías. ¿Cuál era la clase de Abdías? La octava. La octava. Ándele, muy bien. Adelante. Su esposa era de las hijas de Aarón, se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahweh. No tenían hijo porque Elisheba era estéril y ambos eran de edad avanzada. Muy bien. Entonces aquí nos da mucha información porque Zacarías es de la clase sacerdotal del turno de Abdías. Era anciano, conjuntamente con su esposa, no tenían hijos, ¿verdad? Y eran irreprensibles. Era gente que verdaderamente tenía temor del Eterno. ¿Ok? Sigamos. Y luego nos vamos a Lucas 11:17. Alguien que no haya leído. Y que lea bien. Y que busque rápido. 11, 17. Ya. 11 17. al 17. Lucas 1, 11 al 17. Ay, nos fuimos a Lucas. Ah, no. Ahí, hermanitos, ahí está en la pantalla. Los teléfonos, por favor. Ah, por favor, ese es recordatorio para que todos lo pongan en vibrador. ¿Por qué no está entrando? ¿Sí? O los apagan, no pasa nada una horita. ¿Sí? Ok, Lucas 1, 11 al 17. Bien recio, Fernandita. Cuando se le apareció un ángel de Yahweh parado a la derecha del altar del incienso, Zacarías se puso sobresaltado y aterrorizado con lo que veía, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer, Elisheba, te parirá un hijo y le pondrás por nombre Yohanan. Él será una alegría y delicia para ustedes, y muchos se regocijarán cuando nazca, porque será grande a los ojos de Yahweh. Nunca beberá vino u otro licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahweh, su Elohim. Irá delante de Yahweh en el Ruach y poder de Eliyah, para volver los corazones de los padres
hacia sus hijos, y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh a un pueblo bien dispuesto. ¿Dónde leímos eso? Lucas. En Malaquías. Malaquías. Malaquías, así es. Entonces se está cumpliendo profecía aquí. Y en Isaías Ver- 40 también. Así es, Isaías 40. Y aquí es muy importante que veamos que se está cumpliendo la profecía, pero que tiene un propósito mucho mayor, ¿verdad? Porque va a preparar el camino. Va a preparar el camino. Sigamos. Lucas 1, 23 al 24. Ahí mismo, el 23 y el 24. Ahí mismo. Y cumplir. Adelante. Luego, cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, su esposa Isabel quedó encinta y se recluyó por 5 meses, diciendo: Ok. Entonces dice que se fue a su casa después de los días de su ¿qué? Ministerio. Fue a trabajar, hizo lo que tenía que hacer y ya se fue a su casa a los días. Y en los días que estuvo ahí en su casa, ¿verdad? Después de haber tenido ese avistamiento, ¿verdad? El ángel le dice lo que va a pasar y enmudece, ¿verdad? Porque no cree. Y termina su ministerio y se va con su esposa, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Con su esposa, vemos que ahora sí que, como dicen, hace la tarea, ¿verdad? Y ella queda embarazada, queda encinta, ¿ok? Después de los días de su ministerio, a los días. Cuando yo menciono que es a los días, ¿como cuántos días serán? Menos de una semana, ¿verdad? A los días. Son días, pueden ser 3, 4, 5 días, 6 días a lo más, ¿verdad? Por eso se menciona a los días. Entonces ella queda encinta. Muy bien. Lucas, ahí mismo, 26 al 33. 1, ahí estamos en Lucas 1, Sí, muy bien. ahora es versículo 26 al 33. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim, por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, tu Elohim, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Así es. Entonces vemos que ahí después del versículo 24, en el 26, dice, ¿al sexto mes de qué? ¿Del embarazo de quién? De Miriam. Exactamente. De Isabel. Entonces, ahí nosotros estamos viendo ya una línea cronológica de cómo están siendo los acontecimientos. Y todo comienza en la clase, ¿verdad? Sacerdotal de Abdías. Aquí algo muy importante, porque como el calendario sí se ha llevado desde Shemot, desde Éxodo 12, cuando el Eterno ordena
Aquí va a ser el conteo de sus meses y de sus años, ¿sí? Y van a empezar en el mes de primavera, en el mes de Abdías, ¿verdad? Entonces vemos, Abib, en el turno de Abdías, ¿verdad? Sería el octavo. Así es, gracias. Sigamos, Mateo 1:21. El que lo encuentre primero lo lee. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Así es. Entonces vemos que así como lo estaba profetizado, ¿verdad? El que viene primero es el que venía en el espíritu, ¿verdad? De Elías y preparó el camino. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de que 6 meses después el ángel aparece a Miriam y también ella concibe, ¿verdad? Concibe del espíritu del Eterno, del Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, ahí vemos toda esa línea cronológica. Vamos a ver, aquí por favor, si se quieren acercar adelante para que alcancen a ver la siguiente transparencia, ¿sí? Este es el calendario bíblico. Es el calendario bíblico. Vamos a enfocarnos únicamente en los meses sagrados. Estos son los que son bíblicos. ¿Sí? Aquí hay 3 sillitas enfrente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando dice el mes 1 con nombre de Abib, es entre marzo y abril. ¿Sí? El mes 2 es Iyar y el mes 3 es Sivan. Para nuestro propósito, ahorita los primeros 3 es suficiente. Ahorita vamos a ver unos más para abajo. Pero ahorita es Nisan 1, Iyar 2, Sivan 3. Y aquí vamos a poner mucha atención. Cuando nosotros nos vamos al primer mes del calendario bíblico, que se le nombró por tradición babilónica Nisan, pero que es el mes de Aviv, ¿verdad? Vemos que los días empiezan, ¿verdad? Del primero al séptimo, ¿sí? Y vemos que aquí está la primera semana, luego sigue la segunda semana, que sería el día 14 del mes, y el día 15, ¿qué es lo que se empieza a festejar? ¿Verdad? La semana de los panes sin levadura. Según el orden sacerdotal, la primera semana pues le toca el primer turno sacerdotal, la segunda semana el segundo turno, pero la tercera semana le toca a todos los turnos, ¿sí? A todos los turnos. La cuarta semana le toca el turno el tercer turno sacerdotal, ¿sí? En la quinta semana le toca el cuarto turno y se dan los 30 días. 7 por 4, 28, ¿verdad? Y los 2 días son 29 y empieza la siguiente semana. ¿Alguien se perdió aquí? No, está sencillo, ¿verdad? Muy bien. Cuando nos vamos al siguiente mes, el segundo, que es Iyar, ahí está la quinta semana con el cuarto turno, lo jalé de la otra. La sexta semana con el sexto turno, la séptima semana, la semana 7 con el sexto turno, la octava semana con el séptimo y la novena semana, ¿a quién le toca? Abías. Abías. Así, turno sacerdotal de Abdías. ¿Ok? Es la primera Entonces, semana del tercero, ¿no? Ajá. Entonces, en esta novena semana del año, le toca a Abdías, al papá de Johanán el inmersor, que se llamaba Juan. Zacarías. Así es, Zacarías. Ahí, en esta semana, le toca a Zacarías. Perdón. ¿Ok? Era el segundo mes, ¿no? El tercero, Así ya la es. primera semana del tercero. Está en el segundo mes todavía. Veamos. La novena semana no. Ah, ok.
porque se divide juntamente con el tercer mes, está dividido el mes, ¿sí? ¿Ok? Porque los meses son de 30 días y las semanas tienen 7, pues nunca va a dar, siempre va a haber, alguna vez da exacto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en la 9ª semana le toca el 8º turno sacerdotal, pero en el tercer mes en Sivan también hay una fiesta solemne, es la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas. Ahí todos tenían que estar también, ¿sí? Entonces, cuando el escrito, el Evangelio nos está diciendo acerca de esto, Zacarías cumple con su trabajo, se queda en Shavuot y dice que a los días se va con su esposa y ella concibe, ¿sí? Y ella concibe. Pero el versículo habla que 6 meses después de esto, de que ella concibió, el ángel se le parece a Miriam, ¿sí? Entonces, tenemos fecha exacta del trabajo de Zacarías, a los días concibe Elizabeth y a los 6 meses concibe María. Entonces, lo único que tendría que hacer yo, ¿verdad? Irme, ¿verdad? En el mes de Sivan. En el mes de Sivan, aquí está. ¿Ok? Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Y aquí en Kislev es concebido el Mesías. ¿Ok? Y Kislev siempre cae, ¿verdad? A finales de noviembre, principios de diciembre. ¿Ok? Entonces, si el 6º mes del embarazo de Elizabeth, como dice Lucas, Miriam recibe la visita del ángel Gabriel, entonces esto sucede en el mes de Kislev, noviembre-diciembre. Y después de 9 meses de haber estado embarazada una persona, ¿qué le pasa? Pues da a luz, ¿verdad? Da a luz. Entonces, si nosotros contamos de mediados de diciembre para esta parte, ahí vamos a contar, ¿verdad? Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Estamos en dónde? En Kislev. ¿Sí? Entonces es 1, 2, 3, Nisan 4, 5, 6, 7 Tamuz, 8, 9 Elul. ¿Sí? Pero recordemos, estamos hablando de mitades y que el calendario se mueve. El año pasado nosotros festejamos Sukkot a finales de septiembre. ¿Sí? Ahorita en este año, ¿cuándo estamos festejando? Pues oye, ¿qué es? A mediados de octubre. ¿Sí? Pero para que veamos que si nos trasladamos al año del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Efectivamente nace en estas fechas. Luego si contamos de 38 a 40 semanas desde la concepción de Juan el Bautista, nacería entonces a mediados del mes de Abib, el Bautista, primer mes del calendario bíblico en primavera. ¿Sí? Sigamos. Y podemos hacer el conteo, pero bueno. Y dice, y 6 meses después, durante el otoño, en el mes séptimo, que es Tisri, ¿qué dice? Nace el Mesías Yeshua. Esto es a finales de septiembre o principios de octubre. ¿Sí? Entonces, con la Biblia, teniendo el contexto hebreo, es muy sencillo entender cuándo nace el Mesías. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, cuando nosotros vemos esto, que sí hay una evidencia bíblica, a mí me da mucho la atención porque se critican algunos grupos, critican los evangelios, que porque tienen muchas cosas griegas, etcétera. La realidad es que la información que dan los evangelios, ¿sí?, es completamente en contra de una cultura griega, de una cultura romana, a una cultura cristiana de Constantino para acá. ¿Sí? Entonces, ¿son fieles los evangelios? Pues claro que sí, claro que sí. Y aquí es donde nosotros empezamos a entender realmente, ¿verdad?, con la palabra del Señor, directamente con las matemáticas del Señor, con su calendario, ¿verdad?, que sí tiene sus fechas y que sí han sido completamente honradas por el Mesías, aún su nacimiento.
¿sí? Entonces, ya con la Biblia en mano, yo puedo entender que no tengo por qué festejar en otras fechas el nacimiento del Mesías, ¿sí? A menos de que ese Mesías que nace en diciembre sea otro y no el de la Biblia. Porque el de la Biblia jamás, nunca nació en diciembre, ¿sí? ¿Y se fijan qué sencillo es? Así rápido. Nada más. Nomás la pista. Ahí está, cronológicamente. Vamos a repasarlo porque me dicen por ahí que más o menos. ¿Sí? Sí, porque lo puedes sacar por semanas. Cuando nosotros hablamos de la clase sacerdotal de Zacarías, era la octava. Eran por semanas. Pero todos tenían que ir a trabajar en las fechas de las solemnidades. En esas 8 primeras semanas del calendario bíblico, que empieza entre marzo y abril, ¿sí?, se atraviesan 2 eventos para que todos los sacerdotes estuvieran ahí en Jerusalén sirviendo. Primero es la semana de panes sin levadura y luego las fiestas ¿de qué? De Shavuot, exactamente, de las semanas. Entonces, a la 8ª semana que él estaba, aleluya, a la 8ª semana que él estaba, se le añaden 2. Quiere decir que él estuvo 10 semanas, ¿verdad? Hasta la 10ª semana pudo volver con Elizabeth. Y dice que a los días, no pasa ni una semana, cuando ella concibe, ¿verdad? Y dice, al 6º mes del embarazo de ella, visita el ángel a Miriam, ¿sí? Al 6º mes. Entonces, si eso fue entre mayo y junio, simplemente es contarlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso fue como en diciembre y Juan nace 3 meses después. Se dice que nace en Pesaj, curiosamente. En Pesaj. Diciembre, enero, febrero, marzo. Ahí está Pesaj. ¿Y dónde se empieza a contar el embarazo del Mesías? Pues a partir de diciembre. Entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no quedan exactos, pero nada más para poderlo entender. Y si hacemos el conteo de los 9 meses, pues me va a dar en septiembre. Y ahí está el nacimiento del Mesías. El mes de septiembre, con la Biblia. ¿Que tiene un error? Sí, puede tener error de días. De días. Pero no de 2 meses y medio, ¿verdad? O casi 3, que es diciembre. Y mucho menos en una fecha que era tradicionalmente, históricamente, completamente para festejos paganos. ¿De dónde se saca que Aviv o Nisan está entre marzo y abril? O sea, ¿cómo se saca esa relación? Está muy sencillo eso. Eso lo vimos creo que está en periodo. Otros me dijeron que era en 4º de primaria, no estoy seguro. ¿Sí? Porque el conteo de los meses bíblicos que son con la luna, ¿verdad?, se relacionan con el ciclo de la vuelta de la Tierra hacia el Sol. Entonces, cada vez que es el solsticio, si me corrigen si no, de primavera, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como el natalicio de Don Benito Juárez, o quién sabe qué, ¿sí? Ok, ahí se junta un año. Entonces, el calendario hebreo de ese 21 de marzo, de hecho es 20 de marzo, del 20 de marzo, ahí empiezan los años solares, ¿sí? Entonces, siempre Aviv, va a ser dentro de primavera, ¿sí? Las fiestas. Si Aviv cae un poco antes del 20 de marzo, que sigue siendo invierno, las fiestas de Pesaj siempre va a caer después del 20 de marzo, siempre, porque va a caer en primavera, ¿sí? Entonces, con ese criterio es como se ha movido el calendario bíblico, hebreo, judío, si ustedes quieren, a través de siglos, de mucho tiempo, ¿sí? Sí, pero ¿cómo establecieron el otro, el romano, con el que nos basamos, pues enero, febrero? Esa es otra historia, porque el calendario que nosotros tenemos ha tenido muchas modificaciones a través de la historia. De hecho, no había 3 meses que estaban como que no se contaban, eran el seguimiento del último mes hasta que siguiera otra vez, el sol diera la vuelta y se empezaba a hacer otra vez. Por eso cuando hablan de los números, así se llamaban, que era como septiembre, ¿a qué suena septiembre? De séptimo, ¿verdad? Octavo de octubre, ¿verdad? Noviembre de noveno, ¿sí? Diciembre de 10, y ahí terminaba el año, ¿verdad? Enero y febrero se le añadieron después por honor a unos dioses,
¿verdad? Enero, que tiene que ver con, creo que es Janu, de Januari, ¿verdad? ¿Sí? Que es el Dios que ve hacia el pasado y hacia el futuro. De hecho, el 1 de enero es ahora sí que la celebración del Dios Janus. ¿Sí? Y todas las costumbres que hay del año nuevo son completamente paganas. Que ponte rojo, que saca tus maletas afuera, que date un beso abajo de una puerta. Toda esa bola de tonterías que son muy antiguas tienen que ver con tradiciones paganas. ¿Sí? Entonces, en otra ocasión podemos hablar de cómo es que se hizo el calendario. Hay mucha información, de hecho en internet lo pueden buscar. Hace poco alguien sacó un estudio acerca de esto, no es religioso, es simplemente un documental acerca del calendario precisamente grecorromano, cómo es que se hizo. Pero ¿verdad? entonces el bíblico nomás tiene 7 meses. Ah, caray. ¿O cómo? No, el bíblico tiene 13 meses en los meses bisiestos, en los años bisiestos, y 12 meses cuando es un año normal. Cada 3 o 4 años se va a tener un mes más. Es el mes de Adar. Por ahí lo tengo, mira. Ahí está. Se intercalaba cada 19 años, pero eso es en el pasado. Ahorita ya se hizo un ajuste y todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces es Adar y Ve Adar, que Ve ahí quiere decir 2, ¿verdad? Entonces cada cierto tiempo hay 13 meses. 13 meses. Esto no les sorprenda, por favor, para que no vaya a haber confusión. La vuelta de la luna a la tierra, en el ciclo de una vuelta de la tierra al sol, cada cierto tiempo hay 13 lunas nuevas. Esto es científico, no lo inventamos, es verdad. Da 13 vueltas en un ciclo de un año la luna a la tierra. Por eso es que a veces son 13 meses, porque el calendario bíblico se basa tanto en el sol como en la luna. Los astros, el Señor los creó para sus propósitos, no como el calendario solar, que es romano, ni el calendario lunar, que lo utilizan algunos asiáticos y el Islam. No es así, ¿verdad? Y andan viajando por todos los meses para seguir sus fiestas los musulmanes, ¿no? Puede ser Ramadán en cualquier mes del año, ¿sí? Porque se va moviendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces por eso hay estos ajustes. Aquí lo importante es que veamos que la palabra del Eterno, su misericordia es bien grande, nos está dejando evidencia, primeramente, de que los festejos de diciembre no tienen nada que ver con la Biblia, absolutamente nada que ver, ¿sí? Y que sí hay festejos bíblicos aún del nacimiento de nuestro Señor, ¿ok? Entonces la evidencia es muy clara, ¿verdad? Ahí tienen las herramientas, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar seguros y que en su momento hasta lo puedan explicar a alguna persona que se deje por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que verdaderamente quiere saber la verdad y pues seguir las cosas de acuerdo a la palabra, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, es que ahí Aviv dice que es el primero, ¿no? Primer mes. Ajá. Y luego Tirri es el séptimo. El séptimo, así y es. Y ahí se festeja el final, ¿no? O sea, fin de año festeja. Ah, ok. Por eso esa es mi confusión de que... No, ¿cómo se cuenta? dijimos que nos íbamos a basar... No es el último. Nos dijimos que nos íbamos a basar en los meses que se les llaman sagrados para esto. Cuando nosotros vemos el calendario civil, el mes 7 es el primero. Tampoco no es difícil de entender. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de años presidenciales, ¿el año presidencial empieza en enero? No. ¿Cuándo empieza? El 1 de diciembre. ¿Ok? Entonces, el año presidencial empieza el 1 de diciembre. ¿Sí? El año escolar, ¿cuándo empieza? Septiembre. Pues eso era antes, porque ahorita ya no. Ahora es agosto. Sí, por desgracia. Sí, pero yo me quedé con eso. Pues siempre ha sido septiembre y ahora de mediados de agosto los están metiendo el calorón. Bueno, en fin. Pero sabemos que el mes, el calendario escolar, pues no empieza en enero. El político tampoco. ¿Sí? ¿Ok? Ah, pues esto es igual. La toma de posesión de los reyes en Israel no era el 1 de Aviv. Este es el calendario sagrado. La toma de la posesión de los reyes era el 1 de Tisri y se hacía al son de trompeta. Aquí hay algo muy importante porque curiosamente, proféticamente, el Señor viene a tomar su posición de reinado
el primero de Tisri, que es el día de la trompeta, al sonar la trompeta. Y empieza a trabajar trayendo un juicio, trayendo un orden. Este sí va a ser el orden verdadero, ¿verdad? Donde sí va a estar la paz verdadera. Y hay que ser muy sensibles, ¿verdad? Para no caer en engaños, ¿verdad? Que sea el que sí es, no el falso profeta. Entonces, por eso el 7 aquí empieza como uno, ¿sí? Este es el bíblico y aquel era el político, ¿sí? El año político, donde los reyes se tomaban protesta, ¿verdad? Eran coronados en esa fecha, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Sí. La fiesta de la semana se empieza a contar después de la segunda semana de que empiece el año, ¿no? Porque empieza después de Pascua y panes. Por eso es que son 9 semanas de servicio. Después de la segunda semana. Ah, o sea que empezaría como la tercera semana la cuenta, ¿no? Sí, en la tercera semana, porque habla acerca de contar 7 Shabbats. Ajá. ¿Sí? Entonces, para contar los 7 Shabbats empieza el conteo, y por aquí hay un conflicto muy tremendo con la casa de Judá, ¿no? Pero lo que dice la palabra de Dios es muy claro en Levítico, en Vayikra, porque habla acerca del conteo de 7 Shabbats, contando desde el Shabbat que está en la semana dentro de panes sin levadura, de Hat Hamatzah, ¿sí? Entonces, por eso hay una diferencia. Como nosotros estamos siguiendo lo que dice la Biblia, lo que dice la Torah, nosotros así lo contamos, ¿verdad? Pero Casa de Judá lo va a contar, el judaísmo lo cuenta siempre la misma fecha, ¿sí? Que sería desde el 16 de Nisan. De ahí empiezan a hacer el conteo, ¿sí? Y por eso siempre cae la misma fecha en el mes tercero de Sivan, ¿verdad? En la misma fecha cae Shavuot. Pero a lo que nosotros estudiamos, porque lo hicimos en grupo para no tener confusión, no es así. Desde el griego, desde el hebreo, no se lee de esa manera. Dice Shabbat semanal, ¿sí? Entonces es el siguiente Shabbat después de Pesach. Exactamente. Entonces quiere decir que la concepción fue iniciando el tercer mes. ¿La crucifixión? La concepción de Elizabeth. O sea, así es, como a mediados del tercer mes. Más o menos. Contando que los meses tienen 4 semanas. Bíblicos. No, tienen 30 días, 29 y medio. Por eso los meses hebreos tienen 29 y 30. Porque en el promedio de 2 meses te va a dar 30, te va a dar 29 y medio, exactamente. Entonces uno es de 29 y el siguiente es de 30, 29-30. ¿Sí? Porque científicamente es lo que tarda la luna a dar la vuelta a la Tierra, son 29 y medio días. ¿Sí? Señoras, ¿sí quedó claro? ¿Sí lo pueden explicar? No. O sea que hay 2 calendarios sagrados y no, ¿cómo se dice? Político. Pero el político El coronamiento de los está reyes. hablando usted en hebreo. Político en hebreo. En ¿no? hebreo, en español, en mexicano, en lo que sea. En todos lados hay diferentes calendarios. ¿Sí? Pero estamos hablando de esos 2 que puso También ahí. es verídico. Y hay referencias bíblicas de esto también. El primero es donde están las fiestas. Ajá. Y el segundo es para la política Así es, de Israel. de Israel, Así es. que es cuando se lograron reyes. Ajá. No, pero esto no, Esto no. No, esto es verdad, esto es Es que verdad. lo que yo no entiendo es por qué primero y séptimo. O sea, ¿por qué el primero y el séptimo son el mismo? Pues porque fue en ese orden nada más aquí. Otra vez, la toma presidencial es en diciembre. El calendario escolar es en septiembre. El mes primero de la escuela es septiembre, aunque sea el mes 9. Sí, o agosto, pues. ¿Sí? Aquí el mes 7 es el primer mes de la toma de los reyes, de la posesión de los reyes. Pero ese no lo estableció Dios, pues Sí, Es ¿no? una costumbre que está en la Biblia también. Hay que leer cuando se eran coronados, dice en el mes séptimo, en el primer mes del reinado de... Nomás hay que leerlo, por ahí está. ¿Sí?
está tan complicado, está sencillo. Simplemente ahí empezaban los reyes. Sí, pero digo, ¿esto lo establecieron los hombres posteriores? Sí. Así es. Ajá. Pero no quiere decir que está mal o que es diabólico, nada. Es un orden, ¿verdad? ¿Es todo? Sí. ¿Ok? Entonces, es el mes de regocijo y gócese, hermanito, porque estamos festejando Navidad, la verdadera. Aleluya.